Buen día con todos, agradecemos por su presencia en este panel, en donde continuaremos con la evolución histórica del concepto de familia en el derecho ecuatoriano y mexicano, de la familia patriarcal a las familias diversas. Hablaremos sobre cómo ha evolucionado el concepto de familia en el derecho ecuatoriano y mexicano. Durante muchos años, ambos países se basaron en un modelo de familia patriarcal donde predominaba la autoridad del padre y la estructura tradicional. Sin embargo, con el paso del tiempo, gracias a los avances de los derechos humanos, estas ideas fueron transformándose. Ahora en México como en Ecuador, el derecho reconoce distintas formas de familia, como el matrimonio igualitario y otros modelos que reflejan la realidad social actual. Estudiar esta evolución nos permitió entender cómo las leyes han ido adaptándose para proteger la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las personas que forman parte de una familia. Y es en esto en que consiste este proyecto de investigación. Metodología que se utilizó. La comparación estructural enfocada en revisar diferencias claves, puntos de coincidencia entre ambos países, fundamento metodológico. Se optó por un modelo de sistemas comparables. Se parte de la idea que México y Ecuador poseen bases jurídicas semejantes, principalmente su tradición civilista y compromisos internacionales, derivados de convenios en materia de derechos humanos. Procedimiento. El procedimiento que se utilizó se llevó a cabo una revisión detallada de fuentes legales y académicas, de los códigos civiles de ambos países, normativas relacionadas con la capacidad jurídica, interpretación judiciales irrelevantes, aportaciones doctrinales de especialistas. Transformación de la autoridad familiar. Cambió el modelo tradicional centrado en la figura paterna hacia estructuras familiares con participación equitativa y decisiones compartidas. El reconocimiento de nuevos tipos de familia, inclusión de familia monoparentales, reconstruidas, extensas, homoparentales dentro del marco jurídico contemporáneo. La protección de grupos familiares vulnerables, incorporación de medidas legales para garantizar el bienestar de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad dentro de cualquier tipo de familia. Funciones jurídicas de la familia, adaptación de las responsabilidades familiares en materia de la solidaridad conforme nuevas relaciones sociales. Derechos humanos y familia, incorporación de estándares internacionales que exigen igualdad, no discriminación, respeto a la diversidad familiar. Por último, tenemos la representación y forma de decisiones de la familia, la evolución normativa hacia mecanismos más igualitarios en la administración de bienes, patria potestad, custodia y adopción. Durante muchos años la familia se entendía de forma tradicional, es decir, un matrimonio entre un hombre y una mujer con sus hijos. A pesar de esto, esa idea ha cambiado de manera importante. Un primer avance ocurrió cuando Ecuador reconoció que la familia no solo forma por matrimonio, sino también por uniones de hecho y otros vínculos afectivos. El cambio más significativo llegó con la Constitución del 2008. Existen diversas formas de familia, todas con la misma protección y dignidad. Finalmente, en 2019, con la aprobación del matrimonio igualitario, se amplió aún más este concepto, reconociendo también a las familias como parentales. Hoy en día, Ecuador entiende a la familia como un espacio de cuidado, igualdad y respeto, sin limitarla a un solo modelo tradicional. A su vez, en México, el concepto de familia ha evolucionado de un modelo tradicional basado casi exclusivamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer, a una visión mucho más amplia e inclusiva. A partir de las reformas constitucionales y las decisiones de la Suprema Corte, reconocieron diversas formas de familia, incluyendo las uniones libres, las familias monoparentales y las parejas del mismo sexo.
El punto clave fue el reconocimiento del matrimonio igualitario, que consolidó la idea de que todas las familias tienen la misma dignidad y protección. Hoy México entiende a la familia como un espacio de afecto ciudadano y derechos, sin limitarla a un solo tipo o estructura. De esto pudimos darnos cuenta que tanto en Ecuador como México han pasado de una visión tradicional de la familia a un modelo más inclusivo y centrado en los derechos humanos. Ecuador dio un giro importante con la Constitución del 2008 al reconocer la diversidad familiar, y México avanzó mediante los criterios de la Suprema Corte, que ampliaron la protección a distintos tipos de familia. En ambos países el reconocimiento del matrimonio igualitario marcó un punto definitivo para integrar a las familias homoparentales dentro del marco jurídico. Así, aunque cada país siguió rutas distintas, Ecuador desde la Constitución y México desde las jurisprudencias, ambos coinciden en una misma idea: todas las formas de familia merecen igualdad, respeto y protección jurídica. Se observa similitudes importantes entre ambos países. México y Ecuador partieron de un modelo de familia patriarcal que otorgaban supremacía al hombre y limitaban la validez jurídica casi exclusivamente a la familia matrimonial. Este enfoque tradicional dejó fuera muchas otras formas de convivencia y mantuvo una visión rígida de lo que debía considerarse familia. Las transformaciones modernas en ambos sistemas se impulsaron por factores comunes que fueron marcando un cambio profundo en la concepción jurídica y social de la familia. Entre estos elementos destacan la constitucionalización de los derechos humanos, que obligó a revisar leyes y prácticas discriminatorias, el fortalecimiento del movimiento feminista, que cuestionó estructuras patriarcales y promovió la igualdad de género, y la adopción del principio del interés superior del niño como guía fundamental del derecho familiar, lo que colocó el bienestar, la protección y el desarrollo integral de la niñez por encima de formalidades legales. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre México y Ecuador respecto a la manera en que llevaron a cabo este proceso. Mientras que en México el reconocimiento de las familias diversas se logró gradualmente, principalmente mediante criterios judiciales y reformas estatales, en Ecuador ocurrió un cambio más profundo desde la Constitución. La Constitución ecuatoriana integró desde su inicio la diversidad familiar como un principio fundamental del sistema jurídico, lo que dio una base sólida para garantizar la igualdad de todas las configuraciones familiares. Además, Ecuador incorporó una dimensión intercultural que resulta especialmente significativa. Su legislación reconoce formas de organización familiar propias de comunidades y nacionales indígenas, respetando sus tradiciones, estructuras comunitarias y formas de convivencia. Esto amplía todavía más el concepto jurídico de familia, permitiendo que su sistema legal refleje la pluralidad cultural del país. En cambio, aunque en México existen comunidades indígenas con modelos familiares diversos, su reconocimiento explícito dentro del derecho familiar no ha alcanzado el mismo nivel constitucional que en Ecuador. Ideas clave. El concepto dinámico. El concepto dinámico de familia ya se entiende como un modelo único, ya no se entiende como un modelo único o tradicional, sino que se ha transformado a medida del cambio social, cultural o normativo, adoptando múltiples formas, como las podemos evidenciar en las familias monoparentales o homoparentales que las hemos visto, y la mayoría de los autores coinciden en que la familia es un concepto dinámico y no es estático, que depende de factores culturales, sociales y normativos, como lo he dicho, y tanto en México como en Ecuador se han evidenciado este tipo de casos. También podemos hablar sobre los pilares fundamentales de los derechos, como lo son la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el interés superior por la niñez, que es el principal
factor que promueve a replantear el concepto tradicional de familia en el matrimonio. La interpretación de la Constitución es progresiva y es el motor principal que ha empleado el reconocimiento de estas nuevas estructuras familiares. También la evolución que ha tenido el impacto familiar o en las reformas jurídicas dentro de las normas familiares tienen efectos directos sobre las prácticas sociales y el desarrollo comunitario. Las transformaciones legales afectan directamente la autonomía de la capacidad jurídica. De manera crucial, la vida de los niños, niñas, adolescentes han ido cambiando a partir de los cambios legislativos que se han dado en ambos países, como lo son Ecuador y México, ya que en Ecuador se han adoptado a partir de una sentencia, sin embargo, ha tenido diferentes problemas al ampliarlo hacia otras normas. Por otro lado, en México, la cohesión que ha logrado una mayor extensión del principio de la no discriminación y adopción. Y por último, el matrimonio igualitario. Ha sufrido constantes cambios en la actualidad. De ser una institución exclusivamente heterosexual a pasarse a ser una que se enfoque principalmente en la dignidad, la libertad de la persona y la relación jurídica con ella. De esta manera, adaptándose a las diferentes realidades que se presentan en el mundo contemporáneo o en la actualidad, ampliando el acceso a las nuevas formas de familia. Y por último, tenemos que entender que la evolución ha sido una parte crucial dentro del concepto de familia. Como lo han dicho gran parte de los autores, no es un concepto que se mantenga en una simple teoría o en una teoría que no se pueda mantener ahí, sino que se adapta constantemente a las realidades contemporáneas que se presentan, ya sea por la identidad o por las realidades que viven diferentes familias, ya sea la migración u otros factores que provoquen que la familia no sea común a la que se percibe en la normalidad. Y gracias a estos pasos se han dado gracias al espíritu de los derechos. ¿Por qué? Gracias a la dignidad, a la no discriminación, se permite que gran parte de estas reformas se acepten dentro de la Constitución, dando paso a las nuevas decisiones legislativas de adoptar este tipo de conceptos dentro de las normas. Y los cambios han sido recurrentes dentro de las normativas de México. Sin embargo, en Ecuador podemos reconocer que a partir de esa sentencia no se avanzó mucho más o no se han llegado a tener más precedentes del caso, por lo cual no existe una evolución constante dentro de las otras normas que de igual forma requieren una evolución normativa dentro del concepto de familia, ya sea homoparental, que podemos observarlo dentro de las normativas de México, donde donde se aceptan totalmente a estas familias, dándoles el voto de no discriminación e igualdad ante la ley. Eso es todo. Muchas gracias por ver nuestra presentación y les agradecemos.